Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar de los instrumentos de la investigación. Anteriormente hemos hablado de lo que son técnicas, diseños de investigaciones, cómo realizar lo que es una investigación de mercadeo, entre otros temas. Cuando hablamos de la parte de la investigación, hablamos de dos tipos, las cuales se diferencian de la siguiente manera. Tenemos que las cuantitativas, hablaba yo en otra clase que les decía que era todo lo que es contable, ¿sí? Todo lo que son números, todo lo que me da resultados estadísticos y numéricos. Y también tenemos lo que es la parte cualitativa, que es lo que interpreta, por ejemplo, la realidad de cómo se siente la persona, qué estados de ánimo tiene dentro de lo que son esos parámetros. En la imagen que tenemos al frente, podemos ver lo que son los métodos cuantitativos y, por supuesto, los métodos cualitativos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, una chica que está tratando de entrevistar, esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los supermercados, centros comerciales, farmacias, donde siempre hay alguien con un micrófono hablando, diciendo las ofertas que hay en las tiendas o en la farmacia o en el comercio que está allí. Y por supuesto, eh, ¿qué vende? Bueno, ella está explicando que en menos de una hora que se han vendido 50 cajas de galletas. Entonces, es decir, ella está tratando de vender más galletas y de promocionar esas galletas. Lo que es el método cualitativo está diciéndole que, por ejemplo, usted es uno de los compradores de la galleta. Dígame por qué las está comprando. Eso quiere decir que ella le está preguntando cómo se siente o si son sabrosas, si el producto es bueno. Entonces el señor le responde por eso que es un producto artesanal y que son muy sabrosas. Entonces, es decir, tenemos dos tipos de métodos, los cuales son importantes tener claro al momento de una investigación. En la parte de lo que son las técnicas, bueno, esto es bastante sencillo porque las técnicas son los recursos que usted va a utilizar para recaudar lo que es la información. Es decir, dentro de estas técnicas usted va a utilizar instrumentos y a través de esos instrumentos usted va a obtener lo que es un análisis de instrumentos y va a dar lo que es con un resultado. El instrumento de la investigación es el que registra los datos observables, como por ejemplo cómo se representan algunas variables. Y esto nos da lo que es un resultado, lo cual normalmente establecemos dentro de gráficos, los cuales nos generan una cantidad de porcentaje y eso nos da una visión de la problemática que existe y una posible solución. Un instrumento está basado en las técnicas y las técnicas de recolección de información son las aplicadas en dos formas. Ya vamos a ver en el siguiente cuadro. En este cuadro tenemos que el diseño, anteriormente ya habíamos hablado sobre algunos diseños como el documental y de campo, en los cuales tenemos como documental que en su técnica el procedimiento es de información secundaria como análisis de documentos, contenidos, periódicos o revistas digitales, entre otras información, libros y demás. El instrumento podría ser a través de unas fichas o a través de algún almacenaje para computadoras que nos ayuda a guardar lo que es ese tipo de información. Para la parte del análisis del contenido, un cuadro de registro de clasificación según la categoría. Para la parte del estudio de campo o diseño de investigación de campo, tenemos que la información debe ser primaria, es decir, a través de la observación. Por ejemplo, cuando ustedes están o cuando sus hijos están estudiando y usted observa lo que es una conducta inapropiada, entonces, es decir, usted está allí aplicando lo que es una investigación de campo, porque usted busca las maneras de poder observarlo y saber
de qué se trata su inconveniente para aprender matemáticas, por ejemplo. En las encuestas son muy utilizadas, pueden ser encuestas a través de videos grabadas, cuestionarios, pruebas, test, entre otros. Dentro de las entrevistas, pues obviamente debe haber una guía de entrevista, no deben ser estructuradas y debe tener normalmente siempre un libro de notas a la mano. Para la parte de lo que es la construcción de un documento o un instrumento de recolección de información, los instrumentos de recolección de datos se pueden construir o es posible utilizar aquellos que ya están previamente diseñados. Dentro de la parte de lo que es el diseño del instrumento, para construir dicho diseño, este debe estar ajustado realmente a las necesidades del investigador, cumpliendo con los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Establecer un objetivo general y específico en el qué, cómo y por qué. En esta parte es importante aclarar que el objetivo general se desglosa en varias partes y de allí salen los objetivos específicos, siempre con una terminología de verbo al inicio de cada uno de los objetivos. Y el verbo debe ser en verbo infinitivo. Determinar lo que es la muestra. Tenemos que la muestra se define quiénes lo hacen o quiénes hacen las encuestas o entrevistas. Es decir, yo encontré que en cierto sector, en el sector Mi Jardín, hay una población de 1000 personas, de la cual yo voy a tomar una muestra del 20% de la población. Eso significa que si tengo 1000 personas y yo le saco el 20%, entonces yo voy a entrevistar un aproximada de 200 personas. Es decir, que de las 1000 yo entrevisto a 200 y esto me va a generar una serie de resultados. ¿Qué tan confiable puede ser? Bueno, posiblemente tiene una confiabilidad de un aproximado de un 90%. En el siguiente tenemos que planificar lo que son la encuesta de entrevistas. Eso debes tomar lo que son las decisiones acertadas para este tipo de planificación y organizar realmente cuáles son las preguntas. La D ejecuta lo que es la encuesta y la entrevista y esto puede ser de forma física o también de forma virtual. El cuestionario, que viene siendo lo que es un conjunto de preguntas que se elabora para obtener información de algún objetivo en concreto. Existen algunos numerosos estilos y formatos de cuestionarios. Es decir, hay una cantidad en el Internet, el cual usted podría utilizar como base para su investigación. En la parte de lo que son tipos de preguntas, tenemos las abiertas, cerradas y las mixtas, las cuales tenemos a las abiertas como respuesta libre. Por ejemplo, ¿por qué te gusta el chocolate? Bueno, a mí me gusta porque es dulce, porque sabe rico, porque esto, porque lo otro. Cuando son cerradas, esto implica que es una respuesta bastante directa, es sí o no. O también cuando yo le digo a usted, ¿cuál es tu ingrediente favorito? ¿Aceituna, champiñones o pepperoni? Bueno, obviamente yo tengo que elegir una de esas tres porque no me estás dando más opciones. Entonces, es decir, allí nos encontramos con una pregunta cerrada. En la parte de preguntas mixtas, me dice que son preguntas cerradas que dan opción al encuestador a razonar o ampliar lo que son dichas preguntas, como por ejemplo otros o por qué. Por ejemplo, ¿te gusta la piña? Sí. ¿Por qué? Entonces, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si la pregunta está bien formulada, se dará secuencia a otras preguntas relacionadas. Si la pregunta es defectuosa, todo el proceso de la investigación se puede venir abajo y cada pregunta debe ser, primero, concisa. Eso es muy importante. Esto debe de aprenderse usted de memoria, sobre todo los chicos de bachillerato, que al final de cada ciclo de tercero BGU que se van a graduar, ellos tienen que realizar algún proyecto. Entonces,
desde ya usted puede ir aprendiendo todos estos tics que se le están dando en las clases para que usted pueda realizar las encuestas que le van a dar la información de su proyecto de grado. Le decía, cada pregunta debe ser concisa. Esta debe ser expresada con la menor cantidad de palabras posible, es decir, no dar tantas vueltas, sino hablar sencillamente algo claro y concreto. Debe ser alcanzable porque puede tener una posible respuesta y puede estar abierta a lo que es un debate. Debe ser relevante porque proporciona suficientes detalles para que comprenda fácilmente su propósito sin necesidad de la explicación adicional. Todo cuestionario debe de tener las siguientes instrucciones. Por ejemplo, título de la investigación. Fin de la investigación, es decir, como la justificación o el propósito de esa investigación. El carácter confidencial y anónimo de las respuestas, es decir, si yo entrevisto a las 200 personas, no puedo andar divulgando lo que cada uno de ellos entrevistó. Normalmente estas entrevistas se hacen de forma anónima, ¿sí? Es decir, llenamos una serie cantidad de entrevistas, pero no le colocamos nombre como tal. Entonces ya eso pasaría como a una serie de cuestionario más o una encuesta que hacer una entrevista como tal. En la parte de las instrucciones para completar lo que es el cuestionario, es que usted debe darle una información previa o una introducción antes de que la persona comience a realizar el cuestionario o la entrevista. A dónde dirigirse cuando eh, a dónde dirigirse con cualquier duda o consulta con respecto a la investigación. Esto lo hacemos que debe dirigirse a una persona especializada sobre el tema y sino también sobre lo que es el proceso investigativo. En la parte de lo que es el diario de campo, vemos que es un instrumento de recolección de información o de datos y su nombre se debe a que el registro de los hechos o hallazgos se efectúan directamente en el espacio donde corresponden los mismos. La elaboración del diario de campo debe ser cuidadosa y es importante escribir durante todo el proceso de la práctica, si es posible que se escriba todos los días o mínimo una vez por semana. En lo que se refleja en la parte de aquellos hechos y de lo que habla sobre la experiencia, que se permite la profundización y la reflexión en este caso para poder solucionar lo que son esos problemas. La entrevista que vendría siendo realmente todo lo que apunta a esta parte de la entrevista. Para continuar, tenemos que esta entrevista viene siendo una actividad que se analiza entre dos o más personas. Dentro de ello tenemos lo que son la diferencia según los roles. El entrevistador cumple con la función de dirigir las entrevistas y plantear lo que son los temas a tratar o las preguntas a tratar. El entrevistado es el que está sujeto a lo que es la entrevista, que responde voluntariamente o bajo interrogatorios con el entrevistador. Los pasos para seguir en lo que son este tipo de entrevistas son los siguientes. Primero, saluda al personaje invitado, es decir, la persona entrevistada. Expresar lo que es el propósito de la entrevista. Esto es muy importante porque si no lo hacen, muchas personas no te van a permitir hacerle una entrevista. Y hacer preguntas de acuerdo a la información que se necesite. Anotar o grabar la entrevista y agradecer al finalizar la entrevista. ¿Cuáles serían realmente los mecanismos que se utilizan para la recolección de información? Bueno, señores, es el diseño y los procedimientos, además de los instrumentos. ¿Cuál es la diferencia entre una investigación cualitativa y una cuantitativa? Ya hablamos eso.
La investigación cualitativa describe realmente cuáles son las cualidades, genera información verbal y la investigación cuantitativa genera una información numérica que es estructurada y bastante. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.